Muy bien, vamos a tomar nuestras Biblias para tener hoy la última lección, la cuarta, acerca de la vida de Juan el Bautista. Hemos estado considerando algunas cosas relacionadas con su persona, su carácter, ¿sí? Son enseñanzas, son lecciones basadas en la vida de este siervo escogido del Señor, este profeta del Señor. El título de la lección de hoy, de la cuarta, es acerca de su sacrificio. Su sacrificio. Ya hemos estudiado anteriormente otros aspectos de él y hoy vamos a estudiar acerca de su sacrificio. Vayamos a Marcos capítulo 6, Evangelio de Marcos capítulo 6, versículos del 14 al 29. Y de estos pasajes, de aquí vamos a extraer dos puntos. Son las enseñanzas de esta tarde con respecto a esta lección. Reciban un saludo todos los hermanos que nos siguen a través de las redes sociales, también a los amigos que visitan. Queremos decirle que recibimos con agrado los saludos que nos dejan allí y los comentarios. Y los buenos deseos también que expresan ahí para con nosotros, para con la iglesia aquí en este lugar, en San Nicolás, aquí en Nuevo León, México. Muy bien, cuarta lección, Saulo, hijo, cuarta lección y última. Y el tema es su sacrificio, el sacrificio de Juan el Bautista, ¿ok? Vamos a Marcos capítulo 6 y vamos a leer versículos del 14 al 29. Dice así: oyó el rey Herodes la fama de Jesús, porque su nombre se había hecho notorio, y dijo: Juan el Bautista ha resucitado de los muertos, y por eso actúan en él estos poderes. Otros decían: es Elías. Y otros decían: es un profeta o alguno de los profetas. Al oír esto, Herodes dijo: este es Juan el que yo decapité, que ha resucitado de los muertos. Porque el mismo Herodes había enviado y prendido a Juan y le había encadenado en la cárcel por causa de Herodías, mujer de Felipe, su hermano, pues le había tomado por mujer. Porque Juan decía a Herodes, no te es lícito tener la mujer de tu hermano. Pero Herodías le acechaba y deseaba matarle y no podía, porque Herodes temía a Juan, sabiendo que era varón justo y santo y le guardaba a salvo. Y oyéndole se quedaba muy perplejo, pero le escuchaba de buena gana. Pero venido un día oportuno en que Herodes, en la fiesta de su cumpleaños, daba una cena a sus príncipes y tribunos y a los principales de Galilea. Entrando la hija de Herodías danzó y agradó a Herodes y a los que estaban con él a la mesa. Y el rey dijo a la muchacha: pídeme lo que quieras y yo te lo daré. Y le juró: todo lo que me pidas te daré, hasta la mitad de mi reino. Saliendo ella, dijo a su madre: ¿qué pediré? Y ella le dijo: la cabeza de Juan el Bautista.
Entonces ella entró prontamente al rey y pidió diciendo: quiero que ahora mismo me des en un plato la cabeza de Juan el Bautista. Y el rey se entristeció mucho, pero a causa del juramento y de los que estaban con él a la mesa, no quiso desecharla. El guarda fue, le decapitó Sofía en la cárcel y trajo su cabeza en un plato y la dio a la muchacha, y la muchacha la dio a su madre. Cuando oyeron esto, sus discípulos vinieron y tomaron su cuerpo y lo pusieron en un sepulcro. Bueno, el primer punto que vamos a tratar, sacado obviamente, extraído obviamente de este contexto del cual habla acerca de Juan y de los últimos momentos de su vida. El primer punto es que Juan, escuchen, fíjate Roberto, Juan no dudó en señalar ¿qué cosa, Antonio? Juan no dudó en señalar el pecado con la verdad. Juan no dudó en hacer esto. Fíjense, hermanos, antes que Juan fuese puesto preso, se involucró en una situación que finalmente exigió mucho del profeta. Esta situación tuvo que ver con la necesidad de confrontar en sus pecados a ciertos individuos que según vivían estos bajo la ley del Señor. Estamos hablando de Herodes y Herodías. En este caso, censurar un pecado de carácter moral que involucraba la vida íntima de ciertas personas. Estamos hablando, pues, de uno, en este caso Herodes, de un hombre que no le era legal tener por mujer a la que tenía Herodías, porque ella era de otro hombre, era la mujer de otro hombre. Es decir, era pecado de fornicación. Pero para ser más específico, era pecado de adulterio. Era pecado de adulterio. Esta mujer estaba casada con otro hombre, Herodías. Herodes estaba casado con otra mujer. Abandonaron a sus cónyuges y se juntaron. Se casaron, según lo que podemos leer aquí. Aunque estaban casados, fíjense este detalle, aunque estaban casados, no le era lícito ante Dios tenerla a ella por esposa. Era un matrimonio ilícito, ilegal. Era un matrimonio que estaba en adulterio. Miren, acompáñenme al versículo 18. Vamos a leer allí el versículo 18 de Marcos, capítulo 6. Dice el verso 18, Juan le decía a Herodes, le declaraba a Herodes, en otro evangelio dice que le reprendía a Herodes, diciéndole, no te es lícito tener la mujer ¿de quién? De tu hermano. Fíjense, Juan confrontó a Herodes personalmente, diciéndole que le era ilegal tener a tal mujer. Es decir, que era contrario a la ley del Señor. Noten este detalle, fíjense.
Juan llamó a las cosas tal cual como el mismo Dios las llamaba. Él las llamó, las describió, las calificó. En este caso, la relación de Herodes y Herodías, como el mismo Dios las llamaba, las calificaba, las juzgaba. No te es lícito tenerla. ¿Saben qué no hizo Juan? Juan no suavizó ni aguó las palabras del Señor para no oírse ofensivo, sino que llamó a las cosas como la palabra del Señor habla de ellas. De hecho, y según la gramática de Lucas, donde en el Evangelio de Lucas se habla de esto, según la gramática de allí, el Bautista estuvo continuamente reprendiendo a Herodes por su pecado público. Por su pecado que era de carácter público. El versículo 20 de allí de Marcos nos dice ciertas cualidades de Juan. Noten, Marcos, fíjate Sofi, capítulo 6, versículo 20. Allí se dice que Juan era varón justo y santo. Fíjate, Saulo dice que Juan era varón, era un hombre justo y santo. Es decir, el profeta era un hombre recto y puro. Y seguramente estas cualidades lo motivaron a hacer lo correcto ¿ante quiénes? Ante los pecadores. Estas características, estos aspectos, estas cualidades de su persona, que era un varón recto y puro, y esto seguramente lo movió, lo impeló a hacer lo que era correcto ante aquellos que estaban practicando el pecado. En este caso, ante Herodías y Herodes. Fíjense, Juan fue de tal carácter, de tal personalidad, que decidió denunciar y no tolerar el pecado de Herodes. Estamos hablando ciertamente de, si era pecado, ahí no era una suposición o una falsa acusación, o mejor dicho, una acusación sin fundamento, lo cual se convierte en una falsa acusación, una calumnia, una difamación. No eran meras sospechas o rumores o una imputación sin base. No, ciertamente Herodes y Herodías se habían juntado, se habían casado, habiendo dejado a sus cónyuges y vivían una unión ilícita. Decía que Juan, él era de tal carácter que, él decidió denunciar y no tolerar, como dije, el pecado verdadero, real, auténtico de Herodes. De hecho, tal actitud de Juan muestra su valor y celo. Fíjense, él no dudó en señalar los pecados de aquellos que conocían la ley del Señor. Pero noten, miren lo que hizo Juan. Él apeló a la ley. Al decir ilícito, al decir no te es lícito, ¿sí? En otras palabras, esto es ilegal. Esto no va conforme a la ley, es ilícito esto. Él está, en cierta manera, apelando a la ley. ¿Cuál era esa ley? La ley del Señor. Él apela a la ley para señalar el pecado. Juan no apeló a sus opiniones personales,
ni tampoco apeló a sus escrúpulos, sus recelos, sus miramientos, ¿no? Sus dudas maliciosas en su cabeza, no. Él siempre apeló al criterio o a la norma divina. Sus juicios y por ende sus censuras y reprensiones se basaron siempre en el criterio o la norma del Señor. Miren, en realidad quien juzgaba tales cosas, quien propiamente juzgaba tales hechos, era el Señor y no Juan el Bautista. Juan comunicaba la voluntad de Dios. Y él estaba censurando lo que Dios ya había juzgado según su palabra. De la misma forma hizo Jesús. Si leemos en Mateo capítulo 19, verso 9, el cónyuge que repudia o se divorcia de su pareja no por causa de fornicación o infidelidad sexual y se casa con otro, ¿qué comete? Dijo Jesús allí en Mateo 19, 9, Sofi. ¿Qué comete aquel que repudia o se divorcia de su pareja o cónyuge? No porque le haya sido infiel sexualmente hablando y luego se casa. Dice Jesús, comete adulterio. Comete adulterio. Noten, hermanos, noten cómo calificó Jesús tal unión ilícita. Él la llamó adulterio. Él habló de esa unión de la manera en cómo Dios habla, cómo Dios califica a tales uniones. De igual manera, el apóstol Pablo, en su primera carta a los Corintios, capítulo 5, calificó la unión de un hombre y una mujer como fornicación. En otras palabras, él le dijo a los corintios, tal relación es inmoralidad sexual. Punto. Así lo dijo. Entonces, Jesús el Señor y el apóstol Pablo, al igual que Juan el Bautista, habiendo pecado, o sea que ellos sabían que algunos estaban, lo que quiero decir es que conocían muy bien que algunos se involucraban en prácticas pecaminosas. Jesús y Pablo llamaron a tales prácticas, a tales hechos, en la forma en como Dios llama y califica tales actos. Juan no dudó en apelar a la ley del Señor. Y en el caso de Herodes y Herodías, que repito, era un caso consumado de pecado, no era algo que se sospechaba, ¿verdad? O algo que algunos decían. No, ahí estaba, era un hecho público, notorio, evidente, verificable, la naturaleza de ese caso, las características de ese caso. Juan no dudó en apelar a la ley y decir, ustedes, esa relación está mal. No te es legal tener a esa mujer. La ley del Señor condena tal unión. Es adulterio. Lo mismo hizo Jesús. En aquellos casos, como leemos allí, llamó a las cosas en aquellas uniones maritales
ilícitas, las llamó adulterio, y Pablo llamó fornicación a otra relación ilícita en la iglesia que estaba en Corinto. Ellos no dudaron de llamar a las cosas como debían ser nombradas, llamadas, calificadas. Eso hizo Juan. Eso hizo Juan. Eso podemos ver de Juan, el profeta, el bautista, el sumergidor. Punto número 2. Ya vimos, ¿verdad?, que él no dudó de tomar la verdad y llamar a las cosas como deben ser llamadas, o como Dios las llama, ¿verdad? Las juzga. Sin embargo, esto no fue de a gratis. Esto implicó algo para Juan. El punto número 2, Antonio, es que Juan pagó el precio de enseñar la verdad ante hombres contumaces. Ese es el punto número 2. Porque no todo hombre, no toda persona, no todo siervo o hijo de Dios o miembro de la iglesia es contumaz cuando se involucra hijo en algún pecado, algún hermano, alguna hermana, algún miembro de la iglesia. No es contumaz, no es terco, no es necio, no está cerrado, sino que se le hace ver y reconoce. Pero hay quienes sí son contumaces, porfiados, obstinados, empedernidos, necios, tercos. Entonces aquí estamos hablando de este tipo de persona. Por eso el punto número 2, Ana, es que Juan pagó el precio de enseñar la verdad ante hombres contumaces. Miren, yo creo que ustedes observaron la actitud, Roberto, de aquellos que fueron, en este caso, Herodes y Herodías, estos que fueron señalados de pecados por parte de Juan. Allí podemos observar fíjense la palabra que voy a decir, la reacción. Fíjense, la reacción de estos o de aquellos que son reprendidos por sus pecados y subrayen, hija, y no quieren arrepentirse. No es que no puedan arrepentirse, no es que no sepan que deban arrepentirse, sino estamos hablando de gente que no quiere arrepentirse, que no tiene la intención de arrepentirse. Y que entendemos es el caso de Herodes y Herodías, ¿verdad? Porque, ojo, Dios no nos pide algo que no podamos hacer. Eso haría a Dios injusto. Entonces, cuando Dios nos pide que dejemos el pecado, que nos arrepintamos, que cambiemos, es porque Él sabe que podemos hacerlo. Pero una cosa es que yo pueda, ¿verdad? Sepa que debo, y otra cosa es que no quiera. Que no quiera. El que sabe hacer lo bueno y no lo hace, le es pecado. Entonces aquí estamos hablando de gente contumaz. Miren, en Mateo capítulo 14, verso 5, vamos a leer. Evangelio de Mateo capítulo 14, verso 5, donde el evangelista habla acerca de este asunto, o de este caso de Juan contra Herodes y Herodías, mejor dicho, para precisar. Mateo capítulo 14, verso 5. Dice la Escritura, noten, y yo deseo que vean allí cómo el Espíritu Santo revela la
intencionalidad de estos contumaces. Por la reacción, pues vaya, la reacción, veamos ahí la reacción y la intencionalidad a causa de las reprensiones de Juan. Dice el verso 5, y Herodes quería, ahí está la intencionalidad, ¿quería qué cosa? Matarle. Hermanos, Herodes deseaba o quería matar a Juan. Quería acabar con la vida de Juan. Pero cuando leemos aquí este caso, el relato de los evangelistas, nos damos cuenta que no lo hizo por ciertas razones. Pero el deseo, Ana, el deseo estaba ¿dónde? Allí en su corazón. La intencionalidad, Antonio, estaba allí. Ángeles, ningún acto ocurre si no hay una intención primero. De maldad, hablo de una intención, un acto de maldad, hay una intencionalidad. Por ciertas razones, él decidió meterlo en la cárcel injustamente. Si vamos a Marcos capítulo 6, verso 25, leemos en Marcos capítulo 6, verso 25. Lo anterior era acerca de Herodes. Y aquí acerca de Herodías. Quiero, ¿qué cosa? Noten la intencionalidad. Esto es producto, Marcos 6, 25. Es producto de esta es la reacción, producto de la censura que les hizo Juan, apelando a la verdad de Dios, Roberto, y señalando los pecados de esto. Ahora noten la intencionalidad de Herodías. Quiero, ¿qué cosa? Que ahora mismo me des en un plato la cabeza de Juan el Bautista. Obviamente esta es la hija, pero detrás de la hija estaba Herodías. Herodías, valiéndose de su hija, pide a Herodes la cabeza de Juan el Bautista, es decir, pide matarlo. Aquí vemos la reacción, vemos la actitud de estos cuando, producto, mejor dicho, de la censura, la reprensión que les hace Juan apelando a la ley. Ahora bien, fíjense, ¿qué implican estas acciones de estos dos culpables de pecado y señalados por Juan? ¿Qué implica? ¿Qué envuelve esto? ¿Qué podemos ver, aprender? ¿Sí? ¿Qué podemos observar aquí? ¿Qué implican estas acciones de que Herodes quería matar a Juan y Herodías, valiéndose de su hija, le pide a Juan, mátalo, decapítalo? Bueno, ¿qué implican estas acciones? Fíjense, estos dos cómplices de pecado se llenaron, como dije, de cierta mala intencionalidad. Es decir, ellos tuvieron por nada la vida de Juan y se propusieron quitársela. Entonces, Juan, aun cuando no había sido asesinado físicamente, ya había sido asesinado, ¿dónde? En el corazón de ellos. Fíjense, el mandamiento del Señor que prescribe no matarás ya no era un freno para ellos, ya no lo era. Se llenaron de esa perversa, maliciosa, mala intención, se propusieron eso en su corazón. Noten que Mateo dice que Herodes quería, era su deseo, él anhelaba, quería tal cosa, y Herodías también deseaba lo mismo para con Juan. De eso llenaron su corazón. Es obvio, pues, que estos perversos pecadores
se llenaron de aborrecimiento y odio contra Juan, hasta el punto de desear matarle. Esta es la reacción, ojo, aquí estamos viendo la reacción de los pecadores contumaces. Entonces, viendo un poco más de qué implican estos actos de estos dos, entonces, y dado que Herodes tenía la posibilidad de hacer algo contra Juan, fíjense este detalle. Aquí Herodes tenía en sus manos, tenía los medios, tenía recursos para hacer algo contra Juan. Aquí hay una ventaja de parte de Herodes, había una ventaja. Él se llenó de eso, ¿ya? En su corazón. Ya asesinó a Juan en su corazón, ahora faltaba el acto físico. A ver, entonces Herodes tenía una ventaja. Él tenía cierto poder, ciertos recursos, y los usó para sus malos propósitos. Los tenía a su alcance, a su mano. Él maquinó y se valió ventajosamente de su autoridad civil, política, para cometer un acto injusto contra Juan. Meterlo preso para silenciarlo. Para silenciarlo. Y así sucede, ¿no? El pecador contumaz, empedernido, si algo le es ventaja, si algo le es de provecho, si puede usar algún recurso, algún medio para hacer daño, lo va a hacer. Y estoy hablando del pecador, miembro de la iglesia, que no se arrepiente, ¿verdad? Que se apela a la ley y se le muestra, o sea, su pecado es real y se le mira, estás mal, ¿verdad? Estás mal, este es un hecho. Digo, estás en un hecho pecaminoso y la ley te juzga al respecto, arrepiéntete. No, es contumaz. Y así sucede, aquí pasó eso con Herodes. Usó los recursos que tenía a su alcance para hacerle un daño a Juan. Luego, y estando Juan en una condición vulnerable y de desventaja, fíjate, como que todo mandado a hacer, ¿verdad? A favor de Herodes. Claro, una condición vulnerable y de desventaja. Herodías propone a Herodes hacerle un gran mal a Juan, asesinarle. Observen cómo uno de estos culpables de pecado logra convencer al otro para llevar a cabo el mal contra Juan. Ahora ya no era uno, sino dos. Había un contubernio allí. ¿Sí? Hubo un acuerdo entre ellos. La proposición de uno la aceptó el otro y ahora dos eran contra Juan. Se aliaron allí y conspiraron contra él. De esta forma, los dos se unen y logran su malvado cometido, acabar con Juan, para que no continuase, ¿qué cosa? Señalando el pecado de estos dos. ¿Vieron cómo fue creciendo la maldad? Y lo cual describe la reacción a causa de la reprensión de Juan, apelando él a la ley del Señor con respecto al pecado de estos contumaces. Estos pecadores empedernidos o contumaces se convirtieron en enemigos acérrimos de Juan, pero no propiamente por Juan. Ellos no odiaron a Juan ni buscaban su muerte porque no nos gusta cómo te vistes con pelo de camello y luego comes miel silvestre y langostas, porque andabas así como medio raro, ¿verdad? No fue un asunto de estética, ¿sí? En ese aspecto. No.
muchos contumaces se convirtieron en enemigos de Juan a causa de la verdad de Dios que él predicaba y que por medio de ella censuraba los pecados de estos hombres. Juan, como hemos visto, hermanos, pagó el más alto precio que se puede pagar por predicar la verdad del Evangelio, es decir, el sacrificio de la propia vida. Ese fue el precio que pagó Juan a causa de enseñar la verdad de Dios y censurar los pecados de hombres contumaces, gente que no quería arrepentirse. De la misma forma podemos leer de Jesús y de su discípulo Esteban, que por predicar la verdad y censurando el pecado de los hombres, pagaron con la propia vida su fidelidad a ella. Ellos fueron asesinados. Antonio, los hombres religiosos, estos en los días del Señor, en los días de Esteban, no toleraron la verdad que predicaban Jesús y Esteban. Y en lugar de arrepentirse, optaron por acabar con ellos por medio de asesinarlos. Por último, escuchen lo siguiente. Miren, fíjense, habiendo escuchado acerca del sacrificio de Juan por causa de predicar la verdad y señalar el pecado de los hombres malos, es necesario que entendamos lo siguiente. Fíjense, quiero que escuchen esto para que en lo posible quede lo más claro, entendible, y no haya alguna confusión. Fíjense, escuchen. Ya vimos que Juan pagó el precio por predicar la verdad y señalar el pecado de hombres que no querían arrepentirse. Pero es necesario que pensemos lo siguiente. El hecho de que alguien vocifere públicamente y se jacte a viva voz de estar corrigiendo y señalando pecado, el hecho de que alguien haga eso, ¿no? Que alguien esté mostrándose, exhibiéndose así, de que anda corrigiendo y señalando pecado a cuanto según pecador hay, particularmente en la iglesia, esto no indica necesariamente, escuchen, esto no indica necesariamente que lo esté haciendo legítimamente. Sí, puede dar esa apariencia, ¿verdad? Alguien puede dar esa apariencia de que anda, fulano está en pecado y aquel está en pecado, y señalando y censurando y corrigiendo y tal, públicamente, a viva voz allí. Bueno, esto no necesariamente tiene que tomarse como que está obrando, está actuando legítimamente. Ciertamente las imputaciones, las acusaciones, las reprensiones que hace sobre ciertos individuos son auténticos los pecados que él ahí reclama, ¿verdad? No necesariamente es legítimo eso. ¿Qué significa esto que estoy diciendo? Bueno, que hay quienes bajo pretexto de estar señalando pecados, lo que hacen son escándalos, calumnian y difaman a otros. Acusan de pecados que no existen para tener la excusa de sobajar, humillar y avergonzar a otros públicamente. ¿Sí?
Por tanto, no basta que alguien esté haciendo propaganda pública, afirmando y gritando que está censurando pecados a modo de Juan el Bautista, ¿verdad? No, es que yo hago esto porque Juan el Bautista lo hacía, así, de esta manera, de esta forma. No, no basta que alguien apele así a la persona de Juan para creer que sus actuaciones son legítimas. El tal tiene que demostrar que tales pecados son ciertos y seguir los procesos bíblicos. En el caso de Juan no hay discusión. ¿Por qué? ¿Por qué en el caso de Juan no hay discusión, no hay duda? ¿Por qué? Bueno, por la revelación del Espíritu Santo. Nosotros sabemos de la veracidad de los malos hechos de Herodes y Herodías y que la acción de reprensión de Juan es absolutamente legítima porque está allí en las Escrituras. Nosotros leemos en las Escrituras, el Espíritu Santo reveló a través de los evangelistas que ciertamente Herodes y Herodías tenían una unión ilícita, por lo tanto la actuación de Juan era legítima. Era aprobada por el Señor. Pero algunos no. Algunos creen que basta, que es suficiente con que alcen la voz y empleen medios para andar reprendiendo y censurando y condenando gente. Y luego citan a Juan y creen que pues el caso así ya está, caso cerrado, ya listo. Lo que estoy haciendo es legítimo. No necesariamente. En cambio, en el caso de Juan con Herodes y Herodías sí era legítimo. Aquí está revelado en las Escrituras. De hecho, una de las funciones del profeta era señalar el pecado de aquellos que vivían bajo la ley del Señor. La función de Juan como profeta, hacer eso. Ahora bien, y en cuanto a nosotros, si un caso es verídico, un caso de pecado es verídico, y alguno obviamente está en ese pecado, debemos tener el valor y el celo para acercarnos ante el tal con el fin de reconvenirle de su pecado para que se arrepiente, si el caso es legítimo, es verídico. Eso sí, que sea por medio de apelar a la palabra del Señor y no basándonos en prejuicios, escrúpulos o en un puritanismo pretencioso. En cambio, si lo hacemos correctamente, es necesario que tengamos presente que la reacción de los tales pueda ser de terquedad, enojo, rechazo y enemistad contra nosotros. Que llenen sus corazones de deseos malos y vengativos contra nosotros. Tal vez no logren nunca asesinarnos como sucedió con Juan, pero sí asesinarnos en sus corazones y hacer cualquier cosa, Saulo, contra nosotros, motivados por el odio con el fin de lastimarnos. Entonces, y como sucedió con Juan, terminaremos pagando el precio de enseñar la verdad y de censurar a los que están en pecado y no quieren arrepentirse.